Buen día para todos y todas. Mi nombre es Lina Paola García. Soy enfermera, especialista en docencia universitaria, magíster en educación y el día de hoy voy a hablarles de la inteligencia artificial y la realidad aumentada, herramienta coayudante a disminuir el sesgo entre la realidad y la simulación en las prácticas de enfermería. Para comenzar, entonces les voy a hablar de la enfermería. La enfermería es una disciplina que estudia como tal el cuidado integral del paciente, de la familia y de los grupos comunitarios. Para ello, nosotros como universidad buscamos como tal garantizar el aprendizaje del estudiante. Este aprendizaje, que como ustedes saben, es transmitir conocimiento y es desarrollar en los estudiantes las habilidades y las destrezas que ellos necesitan propias de su profesión. Como universidad, Fundación Universitaria maneja un único modelo a nivel de muchas universidades de Colombia, que es el sistema ABP, aprendizaje basado en problemas. Este aprendizaje basado en problemas como tal busca abordar en los estudiantes diferentes situaciones que pueden llegar a ser reales y con estas situaciones queremos que el estudiante em, analice y busque solucionar las dificultades que allí se le plantean, con el fin de fortalecer la toma de decisiones en ellos y poder mirar cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas para ayudar en el proceso y poder generar acciones de mejora. En ese método educativo nosotros implementamos la simulación clínica que es otro método de enseñanza donde nosotros generamos en el estudiante escenarios que pueden ser reales o similares a la realidad y como tal permiten que ellos ya vivan también una experiencia, es decir, que sumada a esa situación, problema que se le generó anteriormente, ellos van a vivir una cuasi realidad donde van a poder implementar sus conocimientos y van a poder generar soluciones y desarrollar procedimientos propios de nuestra profesión. ¿Qué ocurre? Que en la simulación clínica nosotros utilizamos equipos como electrocardiógrafos, como tensiómetros, como bombas de infusión, entre otros, utilizan insumos propiamente de la salud, entre jeringas, gasas, guantes, otros elementos de protección personal y utilizan simuladores. Los simuladores son tipos maniquí donde generan algunas funciones muy básicas del cuerpo humano. Entonces, esas funciones básicas impiden que el estudiante tenga la oportunidad de escuchar la parte espiritual, la parte sentimental e incluso la parte lógica y de raciocinio que solamente nos puede brindar hoy en día a nivel, digamos que artificial, sería esta parte de la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Si nosotros logramos avanzar mucho más allá de lo que tenemos y pasar de la simulación clínica como el uso de algunos muñecos tipos maniquís que dan ciertas funciones, podríamos con ayuda de la inteligencia artificial garantizar el cuidado integral, que es lo que nos pide nuestra teorista Jan Watson que debemos de aplicar. Porque ella pide aplicar esta parte de humanización, porque como toda persona tienen sus sentimientos, tienen sus valores, tienen sus culturas y ellos como tal merecen un trato digno que si nosotros lo manejamos de una parte mecánica no lo vamos a lograr. Por eso, analizar la importancia y el uso de la realidad aumentada en la simulación hospitalaria de enfermería disminuiría el sesgo existente entre la realidad y la simulación en los procedimientos de enfermería. Entonces, acá comparto un video rápido de las Sí, dale. funciones básicas que nos puede generar un simulador. Divino. Sí, Esta a ver. simuladora como tal a nosotros no nos transmite un sentimiento, no nos transmite respuestas complejas y completas como Sí, solamente es nosotros verdad, los sí. humanos las podemos dar. Ella sí, ahí está teniendo un movimiento ocular, podemos ver la respuesta pupilar, pero no vamos a poder conocer en la paciente qué está pensando, no nos está generando a nosotros preguntas para aclarar sus dudas, no nos está poniendo en una situación que de pronto en algunos casos para nosotros como los profesionales puede ser difícil.
Acá les comparto entonces cómo se ve un maniquí en cuerpo real en este simulador llamado Victoria. Está, digamos que como tal, teniendo un bebé y al lado derecho tenemos un simulador básico donde encontramos un solo extremidad donde el estudiante puede funcionar, pero pues no pueden vivir la experiencia de un paciente angustiado, de un paciente temeroso por las agujas, de un paciente de pronto que en el momento está preocupado por alguna situación de salud específica. Este es otro tipo de simulador, toma de citología o un simulador con el que nosotros hacemos implante introducen, perdón, del dispositivo intrauterino y eso para una mujer algo que puede generar dolor, ansiedad, que este simulador no nos lo va a mostrar. Para eso nosotros entonces utilizamos la metodología, en la metodología el modelo Prisma. En este modelo Prisma como tal nosotros iniciamos una búsqueda con palabras claves. Estas palabras clave las tomamos del tesauro de descriptores de ciencias de la salud. Entonces estamos hablando de los DETS y de los METS. Dentro de las palabras claves que nosotros utilizamos estaría inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, simulación clínica, educación en enfermería y pues tratar de integrar todo esto con la ayuda de los operadores booleanos como tal. Entre ellas, entonces tomamos estas tres bases de datos que venimos acá, entonces el PubMed, el SciDirect y el Google Académico. Como tal, sacamos 20 artículos de la siguiente forma, teniendo en cuenta entonces unos criterios de inclusión que son todas las investigaciones empíricos investigaciones y artículos empíricos a partir del año 2015 y documentos que hablaran propiamente de simulación hospitalaria, inteligencia artificial, realidad aumentada y educación en enfermería. ¿Cuáles excluimos? Los que están hablando de inteligencia artificial, pero muy enfocado a la parte médica o procedimientos médicos, que a pesar de que las dos carreras somos profesionales de la salud, la diferencia como tal en disciplina es bastante grande. Nosotros nos enfocamos mucho en la persona para poder suplir sus necesidades básicas y poder generar ese cuidado integral, mientras que la parte médica se enfoca mucho más allá en la parte de estudio como tal, científico, fundamentación anatómica, fisiológica, manejo de tratamientos y demás. Estos son los resultados que obtuvimos, entonces en la base de datos en total nos arrojó 449 artículos, de esos 449 artículos, 397 fueron de PubMed y Science Direct fueron 52. De ellos hubo 385 que se eliminaron por el solo título, duplicados que fueron 12 y pues registros excluidos según criterios tras leer el resumen fueron 32, lo que nos da el total de 20 artículos que nosotros decidimos estudiar. No voy a hablar de todos los 20 artículos por fines de tiempo, pero vamos a resaltar los que más generaron de pronto impacto. En este caso, Rodríguez Arrastia tomó 114 estudiantes de enfermería para un estudio cualitativo descriptivo. ¿Qué hicieron ellos como tal? Implementar en el estudiante en prácticas específicas de emergencia chatbots. Esos chatbots le permitían a ellos poder generar una interacción en el momento in situ y que ellos pudieran continuar su proceso procedimental. ¿Qué se logró en este estudio? Se logró la aceptación inicialmente de las personas porque todavía existe como ese temor en que la inteligencia artificial reemplace, digámoslo así, nuestra profesión. Entonces, cuando empezaron a hacer este uso, se dieron cuenta de que sí fortalecía muchísimo más los conocimientos, que sí ayudaba a, digamos que mejorar esas falencias y que lo podían integrar en su toma de decisiones. Entonces, la aceptación tuvo un promedio alto. Acá tenemos otra prueba piloto donde tomaron 100 profesionales de enfermería al momento de hacer entrenamiento en reanimación cardiopulmonar. En este caso se hizo un ensayo controlado para comparar la efectividad de
utilizar un simulador tipo maniquí, que son los que estoy mencionando básico, al utilizar un simulador con apoyo de realidad virtual. ¿Qué arrojó este estudio como tal? De que no hubo una comparación como tal en el proceso de aprendizaje. La diferencia fue muy mínima. Tanto los que hicieron la simulación con los maniquís como los que hicieron la simulación con el apoyo de la inteligencia artificial y la realidad virtual fue similar, pero pues hubo una buena aceptación en el momento en que se utilizó esta tecnología. En Corea del Sur hicieron este estudio descriptivo cualitativo mediante entrevistas focales donde utilizaron el paciente orograma. En este caso, dentro de ese análisis se obtuvo que el aprendizaje sí favoreció la obtención de habilidades y de competencias blandas que les llamamos nosotros. Ese holograma logró que el estudiante pudiera tener una interacción mucho más real con la que no se puede tener con un simulador tipo maniquí y pues mejoró la confianza en ellos mismos. Entonces hubo una buena aceptación y pues este se fortaleció más que todo con pacientes COVID debido a que pues el acercamiento o las prácticas en ese tiempo de pandemia pues eran muy limitadas para la protección del estudiante. Tenemos otros resultados con revisión realista, en este caso un estudio de metanarrativa, donde compararon la realidad virtual y la realidad aumentada en la educación superior. En este caso se consideró, digamos que neutral, se hizo apoyo de ambos tipos, digamos que de tecnología, a pesar de que son similares, y pues hubo una buena aceptación. Lo que pasa es que todavía hay personas que siguen generando como ese rechazo por temor a que la tecnología, que la inteligencia artificial nos reemplace a nosotros. Tenemos este estudio donde hablan de diseño metodológico de revisión sistemática. En este caso lo que hicieron fue hacer entrevistas para saber qué tanto utilizan la inteligencia artificial y la realidad aumentada, pero ¿qué se encontró? Que la información realmente es poca, que el uso realmente es poco. Entonces la capacitación que tienen los profesionales de la salud en este tipo de temas es escasa. Tenemos esta revisión donde hablamos de revisión sistemática utilizando las bases de datos de Medline, donde se centra como tal en la tecnología en las tecnologías del aprendizaje y se profundiza sobre la inteligencia artificial, pero lo mismo, poca información. En este caso, ¿qué recomiendan? Que recomiendan que las universidades dejen ese sistema tan tradicional y generen un cambio en sus currículos, en sus metodologías para poder incorporar como tal métodos de, bueno, otros niveles de educación superior incorporando la inteligencia artificial. Rodríguez en Europa hizo dos estudios. En ellos, pues digamos que el más que sobresale es esto, donde buscaban comparar la realidad aumentada con lo que se puede ver en la realidad. Esa imagen que ustedes ven en esta diapositiva sí es una imagen real de simulador. Encontramos como tal una herida que se ven unos bordes negros, que se ve una pintura roja, pero pues diferente totalmente a lo real. En este caso, el que el estudiante pudiera tener esa visión real sirvió bastante y tuvo buena aceptación. Y por último, tenemos acá un estudio cuantitativo de detección causal comparativo. En este caso, se dieron cuenta que la realidad aumentada sirvió como herramienta de estudio en casa y que fue igual de positiva o mejor que para los estudiantes que estaban a nivel presencial. Entonces, la experiencia sugieren que sí aumenta el rendimiento académico. Aquí hay cuatro autores que como tal opinan de una forma similar. Entre la discusión podemos decir que el método de ABP
favorece muchísimo al ser un método que busca situaciones reales para que el estudiante se enfrente a la toma de decisiones. Podríamos aprovechar esas tecnologías existentes para fortalecer esa parte procedimental y acercarlos a la realidad, que el estudiante pueda practicar gracias a la inteligencia artificial en la universidad y puedan evitar explorar o tener de pronto errores frente a un paciente real. Podemos decir que nuestra teorista Jan Watson podría implementar esa parte de la teoría del trato humanizado con los estudiantes, porque ya no se van a sentir hablando directamente con un muñeco, sino que ya la inteligencia artificial puede brindarnos esa experiencia de interacción con el paciente. Y pues tenemos un problema con la logística y los costos, y es que un simulador es bastante costoso, puede en pesos colombianos costar hasta 500 millones de pesos, y un solo simulador se tiene que colocar para una clase de 10, 12 estudiantes donde cada uno tiene que vivir la experiencia. Entonces, como la relación promedio es de 1 a 5, las clases se vuelven muy tediosas y muy mecánicas para que todo puedan tener la oportunidad, y pues se pierde esa parte de la humanización en el momento del aprendizaje. Aquí hay imágenes que nos puede mostrar al docente, dos estudiantes interactuando con un recién nacido que nos genera todas las alternativas que nos puede brindar la inteligencia artificial, y pues los avances que tenemos hoy en día realmente están muy enfocados en la anatomía y en la fisiología y en la parte quirúrgica, pero como tal, procedimientos de enfermería, poco los hay. Necesitamos, para poder implementar nosotros en el proceso, en el quehacer de enfermería, tres pilares básicos: un objeto real que funcione como referencia, un dispositivo con procesador y cámara, y por último un software que nos permita interpretar esa señal transmitida. Para terminar y para concluir, la realidad aumentada forma parte de la inteligencia artificial, es una herramienta que nos trae beneficios, pero como tal existe muy poca información, y si hay universidades que la están implementando, hay poca documentación de la experiencia que están viviendo. Lo otro es que realmente estas tecnologías motivan al estudiante, si son aceptables, si genera como tal favorecimiento en esa estrategia de aprendizaje en el estudiante. No hay mucha diferencia entre la realidad aumentada y en los ejercicios como simuladores, pero sí sabemos que entre los dos se pueden complementar, se pueden fortalecer y pueden generar un profesional de enfermería con competencias de calidad. Y por último, debemos de realizar una prueba de piloto como tal para poner en marcha esos proyectos. Debemos de arriesgarnos a actualizarnos con lo que tenemos hoy en día para lograr la destreza en el ámbito procedimental y habilidades blandas de el enfermero. Para todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y que tengan buen día.